San Expedito, que por supuesto siempre es el santito nuestro, custodio, que nos acompaña en todos los programas. Y hoy precisamente tenemos realmente una propuesta, yo diría, única en todos estos años para Tiempo Industrial. Con lo poquito que conversé con el ingeniero José Ruchesi, que es el responsable de la Escuela de Jardinería del Chaco, que cumple el 2 de abril 37 años, realmente tengo que felicitar a nuestra productora general, la señora Mónica Espinosa, porque puso en contexto esto que le vamos a contar a usted, mejor dicho, que le va a contar el ingeniero Ruchesi, y que a lo mejor, mire, estoy seguro, usted no conoce, usted no sabe que existe esto en el Chaco, en Resistencia. La Escuela de Jardinería, por darle un dato nomás, es única en su tipo en la Argentina, y me decía el ingeniero, es única en el mundo por la creación de genética, la producción de genética en dos commodities como son la soja y el maíz. Pero yo no quiero hablar mucho, me gustaría que sea el ingeniero Ruchesi, pero antes de presentarlo, déjenme que le cuente o que le lea un poquitito de esto, que es un poco, digamos, algunos detalles para que usted vaya escuchando y vaya viendo después de todo lo que le cuente el ingeniero Ruchesi. Dice, al comienzo la municipalidad, dice, la escuela se creó en 1982 y comenzó a funcionar el 2 de abril de ese año. Hoy, el 2 de abril, esta semana que viene, se cumplen 39 años. Dice, al comienzo la Municipalidad de Resistencia se dio en comodato a la escuela para que pudiera dar sus clases un depósito de carbón y leña. Mira dónde funcionó la escuela, al comienzo. Ubicado en la parte posterior del Centro de Educación Física del Parque 2 de Febrero. Se acondicionó para que allí pudiera funcionar la escuela. Al mismo tiempo, al no contarse con ningún tipo de medios y teniendo en cuenta que no se puede enseñar a cultivar plantas utilizando solamente tiza y pizarrón, los docentes de la escuela y los miembros de la asociación cooperadora comenzaron a trabajar en forma conjunta para copiar material para el dictado de las clases prácticas. Escuche esto, porque es interesante. Es decir, juntando latas en las estaciones de servicio, las que se utilizaban como macetas, luego de reacondicionarlas y lavarlas. También juntando parte de plantas que los vecinos tiraban a la calle, luego de las podas y pidiendo semillas y gajos a parientes y amigos y recolectando hojarasca y estiércol para abonar las nuevas plantas. Se evaluó las ventajas comparativas que posee nuestra región para producir plantas ornamentales a un bajo costo. Esto ya es otra cosa. Pero, ¿cómo se empezó con la escuela de jardinería? Obviamente, lo vamos a presentar al ingeniero José Ruchesi y, por supuesto, póngase cómodo porque va a escuchar cosas que a lo mejor nunca pensó que la iba a escuchar o nunca pensó que podíamos tener esto acá. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un gran honor poder compartir con usted y con toda la audiencia nuestra experiencia institucional
basado en un modelo de desarrollo que por ahí puede ser interesante como para que otras instituciones la imiten. Tal cual como usted dice, nuestra escuela se crea en el año 82, el 2 de abril fue el primer día que empezamos a funcionar, sin nada, sin edificio, sin pizarrón, sin banco, sin aula, absolutamente nada. Me prestaron un depósito de carbón y leña, sacamos el carbón, sacamos la leña y ahí empezamos. Y ahí se empieza, ¿no? Y empezamos bien de abajo, buscando lata de las estaciones de servicio, que tal cual usábamos como maceta. Y fue interesante porque esas plantitas tenían una calidad interesante, pero era fea la presentación porque decía aceite. Claro. Y como consecuencia de eso la queríamos comercializar y no valía nada porque nuestra planta en general no era todo lo linda que tenía que ser, ¿no? Pero en esa época se hacían plantas en lata en las casas familiares también, de tal manera que por ahí, como no había tanta industria del plástico, nuestra plantita pasaba desapercibida y se podía vender. Y fue algo anecdótico que yo siempre cuento. No teníamos silla, no teníamos ventilador, absolutamente nada, ¿no? Y mi secretaria me decía, ingeniero, vamos a comprar una silla, vamos a comprar un ventiladorcito, acá nos morimos de calor. Entonces le digo, vamos a hacer un pacto. Éramos 5 en total, entre director, secretario. En ese momento. 5 personas. Vamos a hacer un pacto. Por cada planta en lata que nosotros vendemos, vamos a comprar 2 macetas. Y con el resto de la platita, vamos a destinar, sí, para comprar la silla, un armario que necesitábamos, sin ningún problema. Pero esto lo vamos a respetar. Porque si yo tengo la maceta, mi planta va a ser más linda. Y si es más linda, vamos a poder brindar mejor clase. Claro. Y como consecuencia... Y venderla a mejor precio. Y venderla a mejor precio. Y algún día vamos a tener aire acondicionado, le dije. ¿No? Y se reían. Porque le dije así, vamos a tener aire acondicionado. Y sin querer esto, que parece una tontera, sirvió para definir los objetivos y priorizar el gasto, que era muy poquito los recursos que teníamos, para que se haga una espiral virtuoso. Ese espiral virtuoso se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y llegamos a obtener un montón de beneficios que nunca lo habíamos pensado. Por ejemplo, es una de las únicas cooperadoras de escuela pública de la Argentina que importa y exporta. Nunca pensamos que íbamos a hacer eso. Claro. Y compramos los invernaderos de España y lo importamos porque tienen 42 normas que exige la Comunidad Europea, básicamente para resistir tormentas. Y fuimos con toda la platita y compramos en España, nunca pensamos que iba. Hasta el año 2000 usábamos macetas que venían de Dinamarca en pales de 43.000. De juntar lata a comprar pales de 43.000. Hay una diferencia. Hay diferencia, ¿no? Hay una diferencia tremenda. ¿Qué es lo interesante? Siempre pensando en la calidad educativa para que los alumnos se lleven las competencias, la única forma que yo tenía de lograr eso es que si el alumno tiene que aprender a cultivar petunia, la tiene que aprender cultivando. Pero necesito la semilla, necesito el sustrato, los fertilizantes, todos los componentes, y tengo que ver que él vaya haciendo todo el proceso, siembra, repique, trasplante, y si yo veo que eso ocurre, digo, bueno, este está llevándose las competencias, va a ser competente para producir petunia. Lo que se le llama la cadena de valor, ¿no? Digamos. La cadena de valor. Bueno, esto hizo de que en la década del 90 dijimos, tenemos que hacer una escuela grande. Y para eso necesitamos plata, así que 10 años ahorramos. Ahorramos moneda estable y como consecuencia de eso pudimos concretar el proyecto interesante en la Nicolás de Avellaneda, donde tenemos casi 6 hectáreas, pero siempre con el mismo principio de la autogestión que me asegure la calidad educativa. Y muchas veces yo defiendo esta parte de la sustentabilidad económica porque si yo no tengo una inversión genuina en los elementos que van a utilizar los alumnos para capacitarse, le enseñaría más con tiza y pizarrón, pero no sé si se van a llevar las competencias. Yo creería que no. De tal manera que siempre estuvo presente la calidad educativa en función de la inversión por alumno, que en mi escuela es muy, muy alta. A su vez... ¿A qué le llama usted alta, ingeniero? Varios... ¿Podemos dar un ejemplo? Y varios millones por año. Epa.
que no está presupuestado nunca en ninguna escuela pública, pero que hace falta para tener calidad en la educación. Entonces, también con la apertura que se produjo en la década del 90, que fuimos a comprar Merano a España, empezamos a conocer otras realidades donde el factor económico gran parte se sustancia en la producción de plantas ornamentales. Caso de Holanda. Holanda se jacta de que hacen bulbos de plantas florales 2 por cada habitante del planeta, algo así como 15.000 millones de bulbos. A €1 son 15.000 millones de euros. Holanda entra 3 veces en la provincia del Chaco. Nosotros no producimos ni uno. Como consecuencia de eso empezamos a ver de que hay otras realidades y eso empezamos a imitar incorporando tecnología, incorporando los conocimientos básicos que se necesitan para llevar adelante el proceso con una carga de conocimiento sumamente importante, aprovechando las ventajas comparativas que nosotros tenemos. Sobra sol, en Holanda falta sol y le tiene que poner luz artificial. Claro. Tenemos poco frío, en Holanda hace 15 grados bajo cero, tienen que gastar energía en calefaccionar. Materia orgánica de origen vegetal para hacer los sustratos que van dentro de una maceta se llama camalote molido, hojarasca de monte, hoja de pino. Prácticamente es gratis acá. Tenemos que juntar y procesar. Silvestre, digamos. Holanda compra todo eso de Alemania, de Finlandia. Y bueno, estas son ventajas sumamente interesantes, pero nos encontramos con un tema. Nuestro país es productor de alimentos. Cuando uno dice, che, hay plantas ornamentales, lecho, no está. No está prácticamente, no hay política de desarrollo. No está pensado como una industria esto. No está pensado. Y tiene que pensarse como una industria porque es ingreso de dólares o ingreso de euros. Bueno. Clarito el tema. Hasta ahí vamos, y vamos bien. Y como consecuencia de eso tenemos un montón de recursos que si le ponemos conocimiento, esos recursos son muy apetecidos en otras partes del mundo. Sí. Yo le comentaba hace un rato de que estamos en una región fitogeográfica que se llama Parque Chaqueño. Acá tenemos la segunda biodiversidad más grande del planeta después del Amazonas. El Chaco americano, le decía yo. Claro, quiere decir que el que está arriba acá puso el Palo Santo, el Guayacán, el Tatanel, el Itín, quebracho colorado blanco. Que no hay en otro lado. Que no los puso en otro lado, los puso acá en esta región. Si somos inteligentes y somos capaces de aprovechar todo ese potencial, es para generar muchísimos puestos de trabajo, pero con calidad. Déjeme que le pregunte algo, ingeniero, porque usted está frente a la escuela de jardinería hace 39 años. Sí. Entonces, en todo este tiempo, ¿usted comprobó, interpretó que el Chaco tiene conciencia de lo que tiene o le damos la espalda, como decimos, la espalda al río, digamos? Mire, yo pienso que nosotros tenemos... Le pido absoluta... Sí, nosotros tenemos... sinceridad, digamos. Perdóneme que le diga esto. Sí, nosotros tenemos un desarrollo biotecnológico moderno muy interesante. Para que tengan una idea y para que alcancen a dimensionar de qué estamos hablando, nosotros hacemos planta a partir de célula, básicamente en plantas ornamentales, también por un pedido específico incorporamos las plantas forestales e industriales y después por otro pedido de nación incorporamos la parte de plantas transgénicas con genes que nos da el CONICET. Decir transformaciones genéticas en una escuela es la única en el mundo que hizo. O sea que tenemos... El Chaco Resistencia tiene la única en el mundo. La única escuela de nivel medio en el mundo que hizo transformaciones genéticas y hizo en soja y maíz, que son dos cultivos emblemáticos para la alimentación humana. ¿Y con qué gen? Con un gen que nos dio el CONICET, que se llama HAHB11. Ese gen fue sintetizado en el IAL, Instituto Agrobiotecnológico Litoral de Santa Fe. Resiste estrés hídrico, o sea que resiste sequía y resiste inundación. Las dos cosas que tenemos acá, digamos. Las dos cosas que tenemos acá y las dos cosas que están marcando. Y que no la podemos regular, ¿eh? Que no la podemos regular y que están marcando la condición a nivel global del cambio climático. El cambio climático, entre otras cosas, te manda aspecto no deseado que tiene que ver con inundación y sequía, que afectan los sectores productivos de alimentos. Sí, lógico. Entonces, cuando uno hace un análisis de dónde estamos parados y por qué tenemos que aplicar esta biotecnología y por qué tenemos que lograr este desarrollo biotecnológico, nos encontramos con que hoy somos algo así como 7.500 millones de habitantes, pero en 20 años vamos a superar los 9.000. Esos que se suben al barco y que se están subiendo en este momento, necesitan más alimentos y energía renovable. Claro.
¿Y de dónde tiene que salir ese alimento? Tiene que salir del mismo suelo que sale hoy con pérdida de fertilidad por extracción. Yo cada vez que cosecho y exporto soja, el suelo se va empobreciendo. Sí, lógico. ¿Está? Y resulta que Y tengo que... menos mal que todavía no hemos podido superar la política extractiva, digamos. Bueno, entonces resulta que tenemos que producir más en un suelo que pierde fertilidad, y eso, si lo analizamos bien, está muy agravado por el cambio climático, sequía, inundación. Entonces tengo que producir más en un suelo con menos fertilidad, con sequía, con inundación. ¿Y cómo hago? Tengo que recurrir a los procesos biotecnológicos modernos, porque esa es la herramienta que me va a permitir lograr ese objetivo. ¿Es la industria del futuro esto? Es la industria del futuro. Inclusive le digo más para que usted tenga una idea. Así como explotó la tecnología, va a explotar esto. Ya está prácticamente, y fíjese para que usted tenga... Por eso le preguntaba yo, perdón, ingeniero, le preguntaba si hay conciencia en el Chaco del sentido de pertenencia de lo que tenemos, y si hay conciencia de hasta incluso la cosmovisión para ubicarnos nosotros en el planeta. Mire, nosotros estamos muy apoyados por este gobierno en el sentido de que nos facilitan para que hagamos todas las relaciones internacionales, que son muchas, y para que llevemos adelante procesos de investigación y desarrollo apuntalando al sector productivo, y eso es sumamente importante. Claro. Eso lo estamos haciendo. Por ahí a lo mejor tendríamos que hacer un poquito más, pero también estamos capacitando gente de todas las escuelas agropecuarias de nuestro país, ya el año antepasado, como consecuencia de cursos específicos para que incorporen la biotecnología en su escuela. Acá vienen a capacitarse ingenieros agrónomos que trabajan en escuelas agropecuarias de todas las provincias de todo nuestro país. También, para que tenga una idea, nuestro nivel de capacitación, lo hicimos con una doctora que estaba en Wisconsin, Estados Unidos, y se vino a capacitar en transformaciones genéticas a nuestra escuela. ¡Epa! Por supuesto que esto es fuerte, porque decir, che, tu escuela se creó como formación profesional para brindar capacitación laboral a jóvenes y adultos que se quieran, pero capacitar personas con título de posgrado universitario que están realizando cursos en otros países como están, bueno, esto es fuerte porque marca un poco el nivel de conocimiento que imparte la escuela, ¿no? Y esto es sumamente interesante. ¿Por qué? ¿Perdón, se cobra eso algo? No, la escuela es pública. Al ser pública, para los alumnos es gratis. Pero bien que si nosotros nos vamos a capacitar a los grandes centros urbanos, nos cobran, ¿eh? No, y mucho. Nos arrancan la cabeza, ¿eh? Y muchísimo. No somos medio ingenuos, perdóneme que sea muy frontal en esto, ¿no? Mire, no somos medio, por ahí, por no decir otra palabra, ¿no? Por ahí sí, somos medio ingenuos, porque es mucho lo que el know-how, mire, es nuestro. Es muchísimo lo que se invierte en algunos cursos de capacitación específicos, lo que tiene que ver con el cultivo de tejido que estoy hablando, implica inversiones para el primer día de clase de 200.000 pesos por alumno que pone la cooperadora. Por alumno, al primer día de clase. ¡Epa! Y son elementos que traemos de Estados Unidos, la escuela importadora y exportadora, que son todos los reactivos que necesitamos para los diferentes cultivos. Por supuesto que los desarrollos biotecnológicos por ahí pueden implicar suma de dinero muy grande, como consecuencia de lo que uno lograría con la aplicación de esta técnica. Si somos conscientes de que la semilla de zapallo es importada, y la de pepino, y la de tomate, y la de pimiento, y la de sandía, ¿qué nos pasa? Tenemos el clima y el suelo para hacer la sandía. La semilla se hace sola adentro, pero tenemos que ponerle conocimiento para hacer hibridación, selección, y como consecuencia de eso empezar a trabajar en programas para tener mejor soberanía genética. Déjeme que sueñe. No tenemos soberanía genética, que esto no puede ser. Si nosotros somos muy importantes por la producción de alimentos, ¿cómo va a tener que ser toda la genética importada? Hay algo que falla. Y lo que falla es la educación, en el sentido de que tenemos que ser prácticos y decir, no, tenemos que generar por lo menos las semillas que nosotros estamos trabajando, o en su defecto tenemos que generar los conocimientos necesarios y suficientes como para que gran parte del dinero no se vaya a otros países por cosas que nosotros podíamos hacer. Usted me puede decir, ¿y qué pasaba antes? Y antes nuestros abuelos les gustaban un zapallo, comían un zapallo, che vieja, este zapallo es dulce, guardaste las semillas, sí. Y eso se podía hacer porque eran variedades.
En la variedad uno selecciona lo mejor y obtiene, pero sin querer entraron los híbridos, dejaron de guardar la semilla y perdimos un capital impresionante. Bueno, perdimos genética incluso. Perdimos genética. Me voy a la pausa, ingeniero, y un pequeñito mensaje para los dirigentes sociales. Muchachos, si están desocupados, por eso le preguntaba al ingeniero si en el Chaco hay conciencia de esto. Los que están desocupados, acá hay ocupación, acá hay trabajo. Y trabajo de primer nivel, ¿eh? Para comenzar a decir, bueno, bajemos la pobreza. El 80% de lo que se ingiere como alimentos aquí en la provincia del Chaco se importa de afuera. O sea, fuera de la geografía chaqueña. ¿Y por qué no lo podemos fabricar nosotros? Cultivar, en fin. Tantos campos que hay a la costa del Río Negro. ¡Epa! Política de Estado. Ya dijo el ingeniero, este gobierno nos está apoyando al mango. Pero, ¿y la oposición qué dice? Porque aquí también hay que pensar, muchachos, ¿la oposición tienen un proyecto para apoyar esto? Me voy a la pausa y después sigo. Nada más que alguna reflexión. Sigo con el ingeniero José Lucchesi.